Feliz, feliz, feliz día de resurrección a cada uno de ustedes. Feliz día de resurrección, Él está vivo. Sí, es vida eterna lo que Él nos promete a cada uno de nosotros. Así que si usted está en este lugar, quiero ayudarle un poquitico y darle un consejo. Si usted me considera su pastor, le voy a dar un consejo. Así como cuando Moisés se encontró con ese árbol y Dios le dijo, ¿sabes qué? Quítate las sandalias porque estás entrando a un lugar santo. No era porque esa tierra era santa, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar y eso es lo que lo hacía santo. Así que usted tiene que entenderme en este momento que lo que acaba de escribir mi esposita de lo que sucedió en el primero, de lo que está sucediendo desde las 7 de la mañana en este lugar, hay una presencia tan hermosa en este lugar que usted nada más tiene que, mire, dejarse ir. Yo he aprendido una cosa en el Señor. Hay momentos en donde yo tengo que aprender a let go, dejarlo ir y nada más dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y hoy, esta mañana, es uno de esos lugares, ¿ok? Yo quiero que usted me entienda y siga mi consejo. Hoy vamos a hacer reverencia porque sé que el Espíritu Santo está en este lugar y yo normalmente cuando entra el Espíritu Santo yo trato de hacerme a un lado porque Él es el que manda y Él es el que toma el control, ¿ok? Ahora usted no lo escuchó, pero en el primer servicio hablábamos de un muchacho que se bautizó y que desde la silla empezó a sentir algo aquí adentro. Desde la silla, no sé si fue en la predicación o en la música, que empezó a sentir una cosa aquí que no lo sabe describir con palabras humanas. Si usted empieza a sentir eso también aquí, es porque Dios le está hablando. Usted no tiene que tener miedo de eso. Ese es el Padre tratando de comunicarse con el Hijo, tratando de comunicarse con la hija. Y eso es importantísimo para los que vivimos aquí en la tierra. Hay veces vivimos esta vida sin conducción o guía del Señor. Y si Dios hoy te está hablando, yo quiero que usted sea reverente de actuar, de accionar a lo que Dios le está pidiendo. Así que feliz Easter. Hay muchos que le llaman, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos le llamamos Easter. Muchos le llaman Pascua. Otros le llamamos el día de resurrección porque celebramos que al tercer día, ¿qué fue lo que pasó? Él resucitó. Él resucitó. Yo no sé cuántos de aquí se alegran de que Él está vivo. Ok, entonces todos estamos en la misma página. Todos estamos en la misma página. Quiero de una vez anunciar que de este domingo, próximo domingo, yo voy a estar dando un mensaje que se va a llamar ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Hay muchos de nosotros que no entendemos si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Y es importante entender cuál es la voz de Dios. De aquí a 2 semanas, yo voy a estar hablando un poquitico más de visión, ¿verdad? Y los pasos de obediencia que Dios le está abriendo no solamente a su vida, sino a la iglesia, sino a esta familia, ¿verdad? Para compartir un poquitico más de nuestro futuro, de nuestra visión, para que usted vea algo que Dios está haciendo en medio de nosotros y con nosotros. Entonces, hoy, volviendo al tema a lo que vinimos, hoy, cuando yo pienso en la historia de la Semana Santa, siempre digo que aunque ninguno de nosotros estuvimos ahí actualmente, físicamente, ese día en que sucedió Semana Santa, esos últimos días en que Jesús estuvo en la tierra, hay ciertas partes del relato que son innegables y generalmente las aceptamos como hechos confiables que sí sucedieron. Hechos confirmados de varias maneras, tanto así como la ciencia y muchas otras cosas que acontecen que usted y yo lo creemos, sino que resulta más bien algo que es difícil de argumentar o debatir, de que fue un hecho realístico que sí sucedió. Un hombre, Jesús de Nazaret, fue clavado en la cruz, murió, fue colocado en una tumba y al tercer día, cuando llegaron muchos a notar, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Esas son buenas noticias para la humanidad, son buenas noticias para usted, son buenas noticias para su invitado, son buenas noticias para ese primo, esa tía, ese vecino que probablemente nunca ha escuchado esto. Son buenas noticias. Las partes que hay veces usted y yo podríamos debatir, considerar o probablemente interpretar un poquitico diferente ¿es realmente Él el Hijo de Dios? ¿Él es realmente lo que Él dijo que iba a ser? ¿Verdad? El que venía a quitar el pecado del mundo y que ofrece ese regalo de vida eterna. ¿Es Él realmente? Eso es lo que hay veces muchos tantean a interpretarlo diferente. Como lo describe, y yo se los he enseñado muchas veces, Juan 10:10 habla de una vida de plenitud, habla de una vida de abundancia, habla de una vida satisfactoria, ¿ok? Y satisfactoria no significa que yo me satisfago de todos los placeres del mundo, no, satisfactoria de Dios.
en donde usted no tiene que vivir pleito tras pleito, bronca tras bronca, sino deleite tras deleite, porque ando en la obediencia y en la dirección y en el camino y en la visión del Señor. Es diferente la plenitud y la abundancia del Señor a como lo define el mundo en el que usted y yo vivimos. En Lucas 23 hay un hombre llamado José de Arimatea, que fue a ver al gobernador en aquel entonces, en esa última semana, fue a ver al gobernador romano llamado Pilato, porque él quería pedirle el cuerpo de Jesús, porque él quería encargarse de sepultar adecuadamente a Jesús, como era que Jesús se lo merecía, siendo el hombre que fue en esa época. Quiero que usted y yo leamos esto, pero vea lo que dice Lucas 23 del 52 al capítulo 24:1. Ese tal José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en la tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde. Quiero explicar, voy a hacer una pausa ahí, pero viernes por la tarde le llaman el viernes o el día de preparación. ¿Ok? El sábado le llaman el día de descanso y el domingo usted y yo lo conocemos como ese día en donde se celebra la Pascua, la celebración grande, porque recuérdense que la Pascua era una celebración grande que el pueblo judío lo celebraba todos los años. Ahorita entro en detalle en eso, pero esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, ¿verdad? Cuando el día de descanso, que era ¿qué día era de la semana? Ese era el sábado, ¿verdad? El día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de ¿qué? ¿Y cuál día era ese? El sábado, excelente, estamos pero conectados con la historia, sí, ya se tomaron su cafeína. Así que descansaron como ordena la ley, eso es importantísimo. El día sábado nadie podía hacer nada porque era el día de descanso, nadie puede hacer nada. Es decir, si usted no tiene pollo en la refrigeradora y eso es lo que iba a cocinar un sábado, pues vaya pensando en otra cosa porque no puede ir al supermercado a comprarlo porque ese día no se va de compra, no se hace absolutamente nada. Hubo silencio, wow, como que ese día no se ve Netflix, ese día no se hace scrolling, no se hace redes sociales, nada, era la ley. El domingo muy temprano por la mañana, esas dos mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Yo me encontré en una situación que les tengo que explicar algo que acontece en esa historia muy, muy interesante. Un par de cosas, número uno, primero, tenemos que saber que para nosotros hoy en día, el día empieza ¿a qué hora? A las 12 de medianoche, ¿verdad? 12 a.m. es en donde inicia el día. Para los judíos el día iniciaba apenas salía el sol. Ese es el inicio del día. Si no lo leemos en Génesis 1:5, vea cómo lo dice, y pasó la tarde y la mañana, ¿verdad? Y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces es cuando sale el sol que se ve ese segundo día, que es en donde inicia un nuevo día. Entonces, recuérdese que Jesús murió en la misma semana que se celebraba la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una celebración grande que hacía el pueblo judío, ¿verdad? Celebrando aquella historia. ¿Usted se recuerda aquella vez que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Ya no eran más esclavos y toda esa. ¿Se recuerdan esa historia? Sí, bueno, pues los judíos celebraban eso todos los años, la misma semana, las mismas fechas, y pues Jesús llega a morir en esa semana de celebración para los judíos, ¿verdad? Entonces, era esa semana. El sábado, que le llaman el sábado de descanso, no se podía hacer nada por tradición porque el sábado siempre se respetaba. Según Juan, que cuenta esta misma historia que estamos leyendo en Lucas, según Juan, cuando él cuenta esta historia, él indica de que había no solamente José de Arimatea, sino que había otro hombre llamado Nicodemo, que era, por decir así, el pastor de la comunidad en ese entonces. Y dice que ellos prepararon el cuerpo de Jesús para meterlo en la tumba el viernes, que era el viernes, era el día de preparación. ¿Sabe por qué le llamaban el día de preparación? Porque cuando se celebraba la Pascua, puede hágale números que ellos decoraban y preparaban comidas, porque el domingo era heavy, comida, era un montón de cosas, ¿verdad? Que ellos hacían. Y entonces el viernes se preparaban todo, porque el sábado no se podía hacer nada y lo dejaban listo para de una vez el domingo agarrar, y no solamente pollo, sino pavo y chancho y vaca, y hágale números a todo lo que podían celebrar, ¿verdad? De todo. Nadie aquí tiene hambre.
Ok, bueno, todo eso indica. Entonces, ese era el viernes, era el día de preparación, ¿verdad? A mí me pareció algo sumamente importante que quiero resaltar de esta historia y sucede en el versículo 55. Cuenta que las mujeres, recuerden que yo soy el único hombre en mi casa, vivo con 4 mujeres y esto me pasa muy a menudo. Esta historia le va a encantar a las mujeres, ¿verdad? Va a haber otra parte en donde los hombres nos vamos a sentir motivados, pero hoy vamos a respetar que las mujeres están en el cuarto. Pero cuenta que las mujeres observaban de lejos mientras estos 2 hombres agarraban las especies, preparaban el cuerpo, lo metían dentro de la tumba, ¿verdad? El viernes de preparación, se regresaron a casa, cuenta la historia, ellas 2 a preparar las especies para regresar, porque ellas querían inmediatamente ir y preparar ese cuerpo y hacerlo bien, que esa es la parte donde yo digo, chanfle, men, esas mujeres se sentaron ahí, vieron a esos 2 hombres desde lejos y dijeron, otra vez esta gente haciendo esto mal. Qué raros, tenían que ser hombres, van a tener que agarrar nosotros, ir, preparar las especies y hacer esto, cómo sepultar este cuerpo, vamos a tener que hacerlo bien adecuadamente, porque esos hombres no pudieron hacerlo bien. Yo no sé cuántos hombres se identifican con eso, he llegado, he lavado los platos, los he secado y llegan y lo hacen todo desde cero porque no se lavó bien y porque no se secó bien. Así es con muchas otras cosas cuando se trata de la comida, pero bueno. Eso fue lo que sucedió en el 55, esas mujeres se devolvieron a preparar especies a la casa. Cuando iban de vuelta se encontraron que ya había amanecido y estaba empezando el día de descanso. Y el día de descanso no se puede hacer nada, entonces se tuvieron que esperar, ¿verdad? Lo que hoy en día le llamamos 24 horas para llegar el domingo en la mañana. Yo creo que usted y yo leamos Lucas 24 del 2 al 9. ¿Qué fue lo que sucedió ahí cuando ellas llegaron? Dice que encontraron que la piedra de la entrada de esta tumba estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué es que ustedes mujeres buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él está aquí. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él mismo les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía de ser traicionado, entregado en las manos de los hombres pecadores y ser crucificado y resucitará. ¿Qué día? Al tercer día. Entonces ellas recordaron que Jesús lo había dicho. Uy, sí es cierto, Jesús lo dijo. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y todos los demás lo que había sucedido en ese mismo momento. Ojo que ellos devolvieron y se encontraron con una gran sorpresa. Y yo quiero ponérselo aquí, pero esa es la pregunta del millón. ¿Por qué es que usted y yo hay veces buscamos entre los muertos al que todavía hoy en día vive? Vive, Él está vivo. Vea lo que le dijeron los ángeles. Vea lo que le dijeron los ángeles. Él no está aquí. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Voy a decírselo otra vez. Voy a decírselo a su problema financiero, a su enfermedad. Él ha resucitado. Él está vivo. ¿Okay? Voy a decírselo al problema familiar, a esa relación que no agarra forma. Él está vivo. ¿Okay? Y es que hay veces, esto es lo que pasa, es que usted y yo hay veces solamente tenemos ojos para ver el problema. Ay, que no hay dinero, ay, que necesitamos. Y hay veces no queremos ver que Él ha resucitado, de que Él está vivo, Él sigue vivo. Y hay veces tenemos nuestra mirada en el problema cuando Dios nos dice, hey, camine sobre el agua, mi hermano. Camine sobre el agua y usted sigue pegado viendo el problema de cómo es que nos vamos a hundir en el agua, cuando Dios lo que quiere es que usted y yo notemos de que Él, en un día como hoy, Él está vivo, Él ha resucitado. Creo que todos en esta vida, todos, me incluyo, todos en esta vida andamos buscando algo, ¿ok? Buscamos cosas diferentes en diferentes temporadas y yo no estoy hablando de cuando nos ponemos a buscar carros o casas o cuando nos empezamos a buscar ropa. Yo estoy hablando, vea, esta semana a mí se me perdieron las llaves 2 veces.
¿Ok? Nunca se me pierden las llaves. No sé por qué esta semana se me perdieron las llaves 2 veces. Pero hay veces son las cositas pequeñas. Buscamos las llaves perdidas, buscamos cómo bajar peso, entonces vamos al gimnasio y poniéndole duro para ir a perder peso. Nos metemos en dietas súper rarísimas ahí en donde solamente como zacate o césped y es como chample, es una cosa súper rarísima, pero todo porque andamos buscando cómo las cositas pequeñas nos traen a nosotros y nos llenan aquí adentro y cómo me siento mejor de mí mismo, ¿verdad? Hay veces si nos ponemos más serios, cómo creamos mejores hijos o hijos en buena dirección, cómo tener mejores relaciones con otros. Hay veces buscamos cómo superar mi pasado, cómo superar mi ansiedad, cómo superar este dolor que no me deja para el mañana, cómo venzo esos miedos, ¿verdad? Lo que realmente estamos buscando y hay veces anhelando y no lo podemos decir en palabras, pero es que si usted le busca la raíz es que usted y yo andamos buscando un amor, andamos buscando una paz como dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. No esa paz que hay veces te venden allá afuera en el mundo que no te da paz, sino que te pone más, venga aquí, nosotros lo contratamos y usted ganará este montón de dinero y después no tiene vida. Porque usted pasa todos los días, a toda hora trabajando. Y esa es la paz que usted va a tener porque voy a tener más dinero. Estamos buscando confianza, seguridad, que nos confirme que nuestra vida importa. Una vida que tenga propósito, que marque la diferencia. Algo que nos confirme que no somos un accidente, sino que somos parte de un propósito aún mayor. Porque yo conozco a tantas personas allá afuera que viven en soledad, que se aíslan de la comunidad, de la gente, ¿verdad? Que viven una soledad terrible. Yo creo que usted vea que el Instituto Nacional de Psicología indica lo siguiente. Dice que las personas que viven aisladas y solas tienen un 30% más de dificultad de lidiar con la depresión. ¿Ok? Quiero que usted ponga atención a lo que indica el estudio. 30%, ¿verdad? Tienen una dificultad de lidiar con depresión los que viven aislados y viven solos. Estos individuos, de hecho, tienen un bajonazo de un 29% de probabilidad de vida. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con este estudio? Que la soledad, el aislarse, te mata. Te mata parte de lo que tienes probabilidad de vivir, ¿ok? Cuando Jesús se le empezó a revelar a sus 12 discípulos, la esperanza empezó a nacer no solamente en ellos, sino que en toda la comunidad. Este ambiente de esperanza empezó a decirles a ellos, ¿sabe qué? Yo creo que Jesús sí puede ser el Hijo de Dios. Yo creo que sí puede ser nuestro libertador, ¿verdad? Ellos empezaron a sentir un lugar en donde se empezaron a sentir notados, aceptados, pertenecientes, con propósito, con futuro, donde se sentían amados y protegidos. Pero desafortunadamente estos primeros discípulos tenían una visión muy pequeña. Tan pequeña que esperaban que un libertador viniera y los liberara, pero del imperio romano. Recuérdense que los judíos vivían debajo así del zapato de los romanos. Y tristemente ellos entonces también, aunque tenían sus vistas y empezaron a poner su esperanza en Jesús, tristemente ellos fueron testigos de la sepultura y cómo fue que Jesús murió. Estos discípulos y las mujeres que entraron a esa tumba y vieron todo lo que vieron, porque eso en un momento donde surgía la esperanza, donde la esperanza iba para arriba y por fin llegamos a un punto de esperanza, toda la esperanza, mire, en un instante se cayó porque vieron a un Jesús muerto en una cruz. Toda la esperanza se acabó en un solo instante, pero luego cuenta la historia que al tercer día, cuando llegaron a esa tumba, cuando fueron a terminar de preparar ese cuerpo, con el poco de esperanza, amor y propósito que les quedaba, encontraron que la piedra había sido movido y vieron y escucharon una vez más lo que ellos pensaron que nunca más iban a ver o nunca más iban a escuchar. Y era esto, que Jesús había resucitado. Jesús aún sigue vivo. Yo fui criado en un lugar en donde siempre veía a mi Jesús en una cruz y muerto. Y yo he logrado entender que cuando yo leo la palabra de Dios, ¿sabe dónde vive Jesús? Ya Jesús ya no vive ahí, vive aquí adentro. Cuando tú y yo le invitamos a que Él viva, dice que nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso indica que cuando yo le invito a Jesús a que sea dueño de mi vida, a que entre aquí, Él vive aquí adentro de mi corazón.
Esa realidad, esa fe cambió las vidas de esas personas en un instante y también cambió la trayectoria de sus vidas para siempre. Lo primero que ellos hicieron, esas mujeres, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fueron y le contaron a los 11, le contaron a sus seres queridos, a sus familiares, a sus vecinos, a todo el mundo. Y por los últimos 2000 años, este mensaje que yo le acabo de describir a usted sigue transformando vidas, sigue salvando vidas, sigue abriendo camino donde piensas que no hay camino o oportunidad, sigue trayendo orden en donde muchas personas llegan a los pies del Señor en desorden, sigue alcanzando a muchos, sigue invitando a muchos a tomar su próximo paso, como lo que vamos a hacer hoy aquí, de un próximo paso de personas que ya no quieren tener una relación con Jesús acalladas así que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano, sino que quieren llevar esta relación, mire, a un altar. Así como yo y mi esposa que llevamos nuestra relación a un altar y dijimos, ¿sabes qué? Que todo el mundo se dé cuenta de que tú y yo somos uno. Eso es lo que vienen a hacer esas personas que van a entrar a bautizarse hoy. Somos uno con Dios. Ya no quiero verme a escondidas, ya quiero que todo el mundo se dé cuenta, ¿ok? Todos andamos buscando algo en esta vida. Yo me recuerdo hace 10 años cuando Raquel y yo llegamos a este país. Dios nos había llamado allá en nuestro país a hacer su voluntad. Vayan allá y hagan la voluntad mía. Raquel y yo veníamos de una trayectoria heavy, de 24/7 estar dentro de la iglesia, en reuniones, ¿verdad? Con un equipo grandísimo, porque éramos pastores de jóvenes, haciendo ministerio de país en país, porque se nos creció el ministerio. Íbamos de un país a otro país a evangelizar, a hacer cruzadas, andábamos de ciudad en ciudad haciendo cruzadas y predicando el evangelio del Señor. Pero cuando llegamos a este país, me recuerdo que cuando llegamos a este país entramos en una casa arrimados, en un sótano. Ustedes han escuchado esa historia, los que han estado aquí suficiente tiempo, arrimados en un sótano, en la casa de un matrimonio que estaba en un desorden, como pleitos de perros y gatos. Y me recuerdo, como muchos que probablemente no tan heavy como yo, pero uno de mis primeros trabajos era mover nieve en las aceras de la ciudad, y me hacían una paga pero pésima, fatal, me pagaban. Bueno, si se podría decir que eso era un pago, ¿verdad? Era como más bien como una donación ahí, ¿verdad? Sin equipo, sin comunidad. Visitábamos una iglesia, pero primera vez en mi vida estuve dentro de una iglesia que no tenía pastor. Y yo levantaba mi mano y decía, hey, si quieren yo les puedo ayudar. Y no aceptaban mi ayuda. Era la época más rara de mi vida. No entendiendo de que Dios tarde o temprano tenía algo tan lindo y tan hermoso como lo que estoy ahorita sentado y aquí al frente, que se llama Cypress Español. No entendiéndolo. Y buscaba ver si el trabajo me llenaba, buscaba ver si el dinero me llenaba, buscaba ver cómo le ponía leche en la refrigeradora para que mi niña de 3 años se pudiera alimentar. Y hay veces muchos de nosotros vivimos ese tipo de vida cuando llegamos aquí, teniendo cosas tan hermosas en mi país, el carro soñado, el salario soñado, el trabajo soñado, todo. Y todo entregándolo para el Señor sin entender qué es lo que Dios tiene al final. Y es que hay veces usted y yo no estamos dispuestos a tomar ese riesgo para ver, seguir a Jesús, seguir a Dios, ¿qué significará? Algunos de ustedes hay veces están en una época de desesperación, o quizás otros ya lo tienen todo lo que han deseado, y así incluso ustedes sienten un vacío aquí que no pueden llenarlo. Dios diseñó a cada uno de nosotros con 2 necesidades, con una necesidad de comunidad y una necesidad de propósito. Aunque usted no me lo crea, todos tenemos esta necesidad. Por eso es que Dios nos llamó a nosotros a hacer esta iglesia, porque sabía que había gente en este pueblo que iba a necesitar comunidad, iban a necesitar propósito en su vida. Yo sé lo que es caminar y tratar de hacerlo solo sin tener un norte a dónde es que me dirijo en esta vida. Me fue mal, me fue muy, muy mal. Pero ¿para qué esperar? Hoy probablemente a usted Dios ya le está hablando mientras yo estoy hablándole a usted. Ya Dios le está hablando. Al rato es porque tienes vergüenza, al rato es porque no sabes cómo hacerlo exactamente. Jesús nos enseña que el camino de Él es aceptar su regalo de gracia y amor, la obra que Jesús hizo en esa cruz y lo que sucedió en esa tumba. Venció al pecado y la muerte, y Él nos abre puerta para usted y para mí para ser libres, para ser salvos, para vivir en propósito, ya no para vivir ciegos, ya no para vivir en esclavitud como el pueblo de Israel vivía en esclavitud. ¿Ok? La Biblia nos enseña que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo y por recibir su gracia es que usted y yo somos salvos. Y eso sí cambia nuestra vida en un instante, así como le sucedió a esas mujeres que entraron a esa tumba y vieron eso por primera vez. Así que hoy
hoy, en este día, hoy nosotros en Easter celebramos bautismo, ¿ok? Y es un bautismo abierto, ¿ok? Es un bautismo abierto lo que vamos a nosotros celebrar en este día. ¿Sabe por qué? Porque pretendemos de que si usted, Dios le viene hablando desde el inicio de este servicio, si hace días Dios le viene hablando a usted de eso, usted no tiene que preinscribirse en nada. Usted puede, así como las 4 personas que tenemos ahorita inscritas, usted puede también hacer fila y bautizarse hoy mismo si Dios le está hablando a su corazón. Vea, les dejo saber, nosotros teníamos 4 personas en el primer servicio y terminamos bautizando 6. ¿Ok? Entonces, las 4 que tenemos ahorita, puede ser que no sean las últimas 4. Usted me tiene que estar escuchando estas palabras hoy porque Dios quiere hacer algo diferente en su vida. Hoy vamos a celebrar un poquitico diferente. Hay personas que quieren tomar ese paso y se vienen estando preparando para esto. Hay corazones y tierra que Dios viene preparando aquí adentro, dentro de usted, para sembrar una semilla nueva en donde usted tendría que abrir un nuevo capítulo. ¿Ok? No servimos a un Dios de casualidades. Hoy es el día en que Él te llama a unirte a la familia de Dios y confirmar esa relación, ¿ok? ¿Para qué esperar? Para después, ¿para qué esperar para otro día y dejarlo para quién sabe cuándo? Yo quiero que me presten porque quiero que escuchen un poquitico de esto. El miércoles nosotros hicimos una reunión de personas que se iban y pueden pasar el resto aquí, pero yo quiero que usted entre aquí a la piscina y me presten el micrófono un toquecito ese. Yo quiero que escuchen ustedes, les presento a mi hermanita Gladys, ¿verdad? Gladys. Y Gladys me llegaba a mí con lágrimas en su rostro y pásate que aquí adelante. Y ella me decía algo que hay veces muchos de nosotros no entendemos lo que es seguir a Jesús, ¿ok? Y eso está bien, eso no hay nada malo en eso, ¿ok? Pero ella me lo decía de una forma de que no entiendo, ¿verdad? No entiendo, y a ver si tú me contestas. ¿Qué fue lo que tú me dijiste ese día? Que yo no sabía leer la Biblia, que yo no le dedicaba el tiempo suficiente a Dios, que de pronto no estaba preparada, a pesar de que por muchos años Él ha tratado de abrazarme en todas las circunstancias que he tenido. Y bueno, yo le dije, no sé si estoy preparada o no, pero yo lo voy a hacer porque me nació. Lo escuché y me nació y acá estoy, lo estoy haciendo. Yo le dije a Gladys que yo le iba a hacer parte de mi mensaje porque es importante de que hay veces no sabemos cómo seguir y caminar a Jesús, ¿verdad? Gladys tiene 3 hijas, ¿verdad? No están contigo ahorita, ¿cierto, no? Y yo sé que yo sé ese corazón de mamá, lo que ahorita le está pasando por la cabeza cuando yo dije 3 hijas, ¿ok? Y muchos de nosotros tenemos seres queridos que no los tenemos ahorita pero hay veces Él no quiere que tú veas el problema o la distancia. Él quiere que tú lo veas a Él, que tú confirmes lo que tienes con Él para que Él se ocupe del resto, ¿verdad? Yo busco un reino de justicia y verdad, y Él se va a encargar de añadir lo que yo necesito, lo que esa abundancia y plenitud es existente. Nada más que yo no sé si usted me comprende de que primero tenemos que buscarlo a Él primero, y esa es la ecuación para tener el resto. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces yo quiero que usted vea a Gladys cómo va a tomar su paso, porque hay veces no es tan difícil. Cómo ella se va a ir acercando. Ella me decía, yo no sé cómo acercarme a Dios. Yo le voy a decir, toma este paso, eso te va a ayudar para que tomes el resto de estos pasos. Así que quiero que ahora sí